Nadie vino a mi graduación en ingeniería en software. Mi padre dijo que eso era para hombres, no para mujeres. 2 semanas después, cuando conseguí un gran trabajo en una importante empresa tecnológica, mi madre comentó que mi hermana necesitaba ayuda para encontrar empleo. Yo respondí, de hecho, en mi oficina están buscando a alguien, solo que no a ella. El auditorio estaba lleno aquella mañana de sábado en mayo. Vi a padres abrazando ramos de flores y a hermanos agitando globos, mientras yo me sentaba sola en mi silla plegable, ajustándome el birrete por 100ª vez. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Nada. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Les había enviado la invitación 3 meses antes. Había llamado 2 veces para recordarles la fecha. La primera vez, mi padre se rió, diciéndome que estaba malgastando dinero en un título que nunca me serviría de nada. Mi madre guardó silencio, pero su silencio decía exactamente lo mismo. Mi hermana Verónica rodó los ojos cuando lo mencioné durante nuestra última cena familiar. No creían que la ingeniería en software fuera un verdadero logro. Ni siquiera pensaban que yo perteneciera al mundo de la tecnología. Caminé sola por el escenario. Le di la mano al decano sola. Recibí mi diploma y sonreí para el fotógrafo. Sola. La familia que estaba a mi lado me invitó a unirse a su almuerzo de celebración, pero rechacé la invitación. Conduje de regreso a mi apartamento en Seattle y cené comida china para llevar mientras miraba en redes sociales las fotos de mis compañeros junto a sus orgullosas familias. Esa noche decidí que algo tenía que cambiar. Tenía 26 años y aún buscaba la aprobación de personas que se negaban a verme. Había pasado toda mi vida tratando de demostrar que merecía su atención, y no me había llevado a ningún lado. Mi padre dirigía una empresa constructora muy exitosa en Portland, y siempre había dejado claro que el trabajo técnico estaba por debajo de nuestra familia. Mi madre había hecho carrera en bienes raíces, y nos había criado para valorar las apariencias y las conexiones por encima de todo. Verónica había seguido ese camino a la perfección. Estudió administración de empresas, apenas aprobando. Trabajó 6 meses en marketing para una pequeña firma y la despidieron por llegar tarde demasiadas veces. Desde entonces vivía en casa, probando distintos trabajos que nunca duraban más de unas semanas. Mis padres trataban sus fracasos como simples tropiezos, mientras consideraban mis éxitos como golpes de suerte. Yo era la rara. La hija que prefería las computadoras a las fiestas. Aprendí a programar a los 14 años usando libros de la biblioteca y cursos gratuitos en línea. Trabajé en 3 empleos distintos para pagar la universidad comunitaria y luego logré transferirme a un programa universitario con una beca parcial. Me gradué con honores y con una oferta laboral en una de las mayores empresas de infraestructura en la nube del mundo, Cloud Tech Systems. La carta de oferta llegó 2 días antes de la graduación. Especialista senior en implementación técnica, $85.000 al año más beneficios, y un bono de firma de $10.000. Lloré al leerla. Llamé a mis padres de inmediato para contarles la noticia. Mi padre estaba en una reunión. Mi madre dijo que era agradable, y luego me pidió si podía ayudar a Verónica a actualizar su currículum. Verónica tomó el teléfono y empezó a quejarse de lo difícil que era encontrar buenos trabajos en estos días. Nadie me felicitó. Nadie preguntó sobre el puesto, la empresa o en qué consistiría mi trabajo. Debería haber sabido que no podía esperar nada diferente. El lunes siguiente comencé en Cloud Tech Systems. Las oficinas ocupaban 12 pisos de una torre de cristal en el centro de Seattle. Mi equipo trabajaba en el 8º piso, implementando soluciones personalizadas en la nube para grandes clientes empresariales. Mi jefa, una mujer brillante llamada Patricia, me dio la bienvenida con entusiasmo genuino. Mis compañeros me invitaron a almorzar y, por primera vez en mi vida, sentí que me escuchaban cuando hablaba. Por primera vez, me valoraban por mis habilidades y no por mis intereses. 2 semanas después, mi teléfono sonó durante el almuerzo. Era mi madre. Casi rechazo la llamada, pero la curiosidad me ganó. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre.
Preguntó cómo me estaba adaptando al nuevo trabajo. Dijo que había estado contándoles a sus amigas que su hija trabajaba en una empresa tan impresionante. Luego mencionó que Verónica seguía buscando oportunidades, y preguntó si en CloudTech había vacantes. Sentí algo frío en el estómago. Habían ignorado mi graduación. Habían menospreciado mi logro. Y ahora querían favores. Le dije a mi madre que la empresa sí estaba contratando. Pude escuchar su emoción crecer al otro lado del teléfono. Entonces añadí que los puestos requerían habilidades técnicas específicas y experiencia que Verónica no tenía. Su tono cambió de inmediato. Me dijo que podía poner una buena palabra. Que la familia ayuda a la familia. Que Verónica solo necesitaba una oportunidad. Pensé en aquella silla vacía en mi graduación. En los años de comentarios despectivos y ojos en blanco. En cada vez que me habían hecho sentir menos. Le dije que haría lo posible, y colgué. No tenía intención alguna de ayudar a Verónica a entrar en CloudTech. No tenía formación técnica, ni experiencia relevante, ni ética de trabajo. Y lo más importante, nunca me había apoyado, nunca había creído en mí, nunca se había molestado en estar presente cuando realmente importaba. Pero no se lo dije a mi madre. Aún no. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir exactamente cómo manejaría la situación. Durante los días siguientes, mi madre llamó 3 veces más. Verónica me envió mensajes preguntando por el proceso de solicitud. Incluso mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que sería bueno que ayudara a mi hermana, que las conexiones familiares eran importantes en los negocios. Su repentino interés en mi carrera habría sido conmovedor, si no fuera tan descaradamente interesado. Decidí concentrarme en mi trabajo. Patricia me asignó un proyecto enorme para una compañía farmacéutica nacional. El cliente quería migrar toda su infraestructura de datos a la nube en menos de 6 meses. Era un proyecto complejo, exigente, exactamente el tipo de desafío que me apasionaba. Me entregué por completo. Me quedaba hasta tarde analizando sus sistemas, diseñando estrategias de migración y evaluando riesgos. Asistía a reuniones con ejecutivos que respetaban mi opinión. Descubrí que era buena en lo que hacía, incluso mejor de lo que pensaba. Mis habilidades técnicas eran sólidas, pero además tenía la capacidad de traducir conceptos complejos a un lenguaje que las personas no técnicas pudieran entender. Patricia se dio cuenta. Después de una presentación especialmente exitosa ante el cliente, me apartó y me dijo que tenía un gran futuro en CloudTech. Patricia me dijo que la empresa valoraba a las personas capaces de conectar el mundo de la tecnología con el de los negocios. Mencionó que siempre estaban buscando gente con potencial de liderazgo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier elogio que mi familia me hubiera dado en toda mi vida. 3 semanas después de haber empezado, finalmente llamé a mi madre. Respondió al primer timbrazo, evidentemente esperando noticias sobre Verónica. Le dije que había hablado con el Departamento de Recursos Humanos sobre posibles vacantes. Técnicamente era cierto. Había preguntado de manera casual a nuestra reclutadora sobre los puestos de nivel inicial y sus requisitos. Mi madre quiso saber qué posiciones estaban disponibles. Le expliqué que la mayoría requería títulos técnicos o experiencia significativa en la industria. Verónica no tenía ninguna de las dos cosas. Mi madre sugirió que Verónica podía empezar en un puesto administrativo y escalar desde ahí. Le señalé que incluso los cargos administrativos en CloudTech exigían ciertas certificaciones y un proceso de selección competitivo. La conversación se volvió tensa. Mi madre dijo que estaba siendo difícil. Que mi educación se me había subido a la cabeza. Que la gente exitosa ayudaba a su familia en lugar de poner excusas. Sentí la mandíbula tensarse. Aquella frustración tan familiar volvió a aparecer, pero mantuve la calma. Le dije que Verónica era libre de postularse por los canales oficiales. Le di la dirección del sitio web. Le expliqué que Recursos Humanos revisaba cuidadosamente todas las solicitudes. Y colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Verónica presentó su solicitud al día siguiente.
Lo supe porque me envió una captura de pantalla de la confirmación junto con un mensaje preguntando cuándo recibiría noticias. No respondí. No le había mentido a mi madre. Verónica podía aplicar. Recursos Humanos revisaría su currículum. Verían su falta de cualificaciones y la rechazarían, igual que hacían cada semana con cientos de candidatos sin el perfil adecuado. No la había saboteado. Simplemente me había negado a darle una ventaja injusta. Había una diferencia, aunque dudaba que mi familia lo entendiera. El correo de rechazo llegó al buzón de Verónica 4 días después. Una respuesta estándar, educada, pero firme. Decían que no había vacantes acordes con su perfil y que conservarían su currículum para futuras oportunidades. Ella me lo reenvió, acompañado de 3 párrafos furiosos en los que me acusaba de no haberla ayudado en absoluto. Esa misma noche, mi madre me llamó. Su voz sonaba fría, decepcionada. Dijo que esperaba más de mí. Que la familia debía apoyarse. Que Verónica lo estaba pasando mal y que yo podría haber hecho una simple llamada para marcar la diferencia. Escuché todo su discurso sin interrumpirla, sintiendo únicamente una extraña sensación de alivio. Le respondí que había hecho exactamente lo que prometí. Verónica había postulado, Recursos Humanos había revisado su solicitud y el resultado se basó en sus méritos, no en mi influencia. Mi madre dijo que estaba siendo egoísta. Yo le respondí que estaba siendo profesional. Colgó. Dejé el teléfono a un lado y volví a trabajar en la documentación del proyecto. Me sentía más ligera, como si negarme a jugar su juego me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Ellos querían que usara mi posición para beneficiarlos, sin reconocer jamás cuánto había trabajado para llegar hasta allí. Querían acceso a mi éxito, pero sin respetar el esfuerzo que lo había hecho posible. Había terminado con eso. Ya no buscaba su aprobación. Ya no necesitaba ganarme su orgullo. Había construido algo por mí misma, y no tenían derecho a reclamarlo solo por compartir mi sangre. El proyecto farmacéutico consumió los 2 meses siguientes. Trabajaba 60 horas por semana coordinando con desarrolladores, administradores de bases de datos e ingenieros de redes. Aprendí más en esas 8 semanas que en 4 años de universidad. Patricia me fue dando cada vez más responsabilidades. Me permitió dirigir reuniones con clientes y tomar decisiones técnicas que implicaban millones de dólares en infraestructura. El cliente quedó encantado con nuestro trabajo. Su directora de tecnología, una mujer perspicaz llamada Diane, elogió especialmente mis habilidades de gestión y comunicación. Le dijo a Patricia que yo era la razón por la que el equipo se sentía seguro con la migración. Patricia me transmitió el cumplido con una sonrisa cómplice, diciéndome que estaba superando todas las expectativas para alguien tan nueva en su carrera. Durante ese tiempo, mis padres no llamaron. Verónica dejó de escribirme. El silencio era liberador, y a la vez, solitario. Había construido toda mi identidad en torno a ganarme su respeto. Y ahora que había dejado de intentarlo, no sabía muy bien quién se suponía que debía ser. Mis compañeros se convirtieron en mi círculo social. Patricia, en una especie de mentora. Comencé a construir una vida que no tenía nada que ver con mi familia. Pero a finales de julio, todo cambió. Patricia me llamó a su oficina un jueves por la tarde. Sonreía, lo cual casi siempre significaba buenas noticias. Me pidió que cerrara la puerta y me sentara. El corazón me latía con fuerza. ¿Me iban a ascender? ¿Asignar un proyecto más grande? ¿Un aumento después de solo 3 meses? Patricia me dijo que el proyecto farmacéutico había sido un éxito rotundo. El cliente estaba tan satisfecho que había recomendado a CloudTech a varias empresas de su red. 3 nuevos contratos empresariales habían llegado directamente gracias a nuestro trabajo. El equipo ejecutivo lo había notado. Querían reconocer a las personas responsables. Esperé, intentando no sonreír demasiado. Patricia explicó que estaban creando un nuevo puesto, directora de implementación empresarial. El cargo supervisaría todos los proyectos importantes, dirigiría un equipo de especialistas y reportaría directamente a la vicepresidencia de operaciones. El salario, $135.000,
más acciones y bonificaciones. Querían a alguien que entendiera tanto la parte técnica como la de negocios. Querían a alguien con liderazgo. Querían, a mí. Me quedé helada, convencida de haber oído mal. ¿Directora? Después de solo 3 meses, ¿con 26 años? Patricia se echó a reír al ver mi expresión y confirmó que sí, hablaba en serio. Me dijo que había demostrado capacidad para manejar proyectos complejos y clientes de alto nivel. Que los ejecutivos habían revisado mi trabajo a fondo y, por unanimidad, decidieron que era la elección correcta. Añadió que ella había defendido mi candidatura porque creía en mi potencial. El ascenso era inmediato. Pasaría el siguiente mes haciendo la transición al nuevo cargo, contratando a mi equipo y asumiendo los proyectos en curso. Patricia me apoyaría durante el proceso. Me estrechó la mano y me dio la bienvenida al liderazgo. Salí de su oficina en una especie de niebla. Regresé a mi escritorio y me quedé mirando la pantalla sin verla. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo esperando solo pequeños avances. Y ahora era directora. Ganaba más del doble de lo que había imaginado a esta altura de mi carrera. Dirigía equipos, tomaba decisiones estratégicas, y moldeaba el rumbo de proyectos millonarios. Había llegado más lejos de lo que mi familia creía posible. Mi primer impulso fue llamarlos, contarles la noticia, obtener, por fin, el reconocimiento que había anhelado toda mi vida. Pero me detuve. Ellos ya habían dejado clara su postura. Habían despreciado mi graduación, ignorado mi oferta laboral y solo se habían acercado cuando necesitaban algo. ¿Por qué esta vez sería diferente? En lugar de llamarlos, marqué el número de Julia, mi compañera de cuarto en la universidad. Gritó tan fuerte de emoción que tuve que apartar el teléfono del oído. Luego llamé a mi profesor favorito, quien me felicitó con entusiasmo y me dijo que siempre había sabido que haría cosas extraordinarias. También escribí a mis compañeros de trabajo, quienes insistieron en llevarme a cenar para celebrar. Esa noche, sentada en un restaurante rodeada de personas que realmente se alegraban por mi éxito, entendí algo importante. Había pasado años buscando validación en las personas equivocadas. Mi familia nunca iba a darme lo que necesitaba, porque nunca valoraron lo que yo podía hacer. Querían que encajara en su mundo. Y cuando me negué a hacerlo, me descartaron. Pero yo había encontrado mi propio mundo. Había encontrado personas que veían mi valor. Había construido algo real, valioso y completamente mío. El vacío que sentí en mi graduación había desaparecido, reemplazado por algo mucho más fuerte. Orgullo. Confianza. Respeto propio. Ya no necesitaba la aprobación de mi familia, porque al fin tenía la mía. 2 semanas después de asumir mi nuevo cargo, mi madre llamó. Estaba en una reunión, así que dejé que la llamada se fuera al buzón. No dejó mensaje. Llamó al día siguiente. Y también al otro. Finalmente, contesté durante mi hora de almuerzo. Su voz sonaba distinta, vacilante. Dijo que había escuchado, por una amiga cuya hija trabajaba en CloudTech, que yo había recibido una gran promoción. Dijo que me llamaba para felicitarme. Dijo que estaba orgullosa. Las palabras se sintieron vacías, ensayadas, demasiado poco, demasiado tarde. Le agradecí con cortesía. No di detalles sobre mi nuevo cargo. No mencioné mi equipo, ni mi salario, ni mis responsabilidades. Mantuvimos una conversación breve y profesional. Ella intentó alargarla, haciendo preguntas sobre la empresa y mi trabajo. Respondí con frases cortas y vagas. Entonces volvió a mencionar a Verónica. Dijo que mi hermana seguía buscando oportunidades. Que, ahora que yo estaba en una posición de liderazgo, quizá podía ayudarla. Y añadió, tener una directora en la familia debería beneficiarnos a todos. Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. No les importaba mi ascenso. Les importaba lo que podían obtener de él. Sentí como la ira me atravesaba, caliente y punzante. Pero debajo de ella había algo más frío. Determinación. Querían usarme. Querían acceso a mi éxito sin reconocer nunca mi esfuerzo. Querían que le regalara a Verónica oportunidades que no había ganado.
Le dije a mi madre que lo pensaría. La mentira salió con facilidad. No tenía intención alguna de ayudarla, pero sentía curiosidad por ver hasta dónde llegarían, cuánto pedirían sin ofrecer nada a cambio. La respuesta, descubrí, fue bastante lejos. Durante las 3 semanas siguientes, las peticiones no dejaron de aumentar. Primero, mi madre me pidió que revisara el currículum de Verónica y le diera comentarios. Acepté, y le devolví una lista de correcciones honestas que Verónica ignoró por completo. Luego me llamó mi padre. Sugirió que Verónica podría trabajar como mi asistente. Le expliqué que los directores no tenían asistentes personales y que, aunque los tuvieran, ese puesto requeriría experiencia en gestión de proyectos. Él dijo que estaba pensando demasiado. Que Verónica solo necesitaba exposición al mundo corporativo. Que yo estaba en una posición para ayudar y debía aprovecharla. La hipocresía era asombrosa. El mismo hombre que había ridiculizado mi carrera ahora me pedía que usara mi cargo para beneficio familiar. Le dije que lo consideraría, sabiendo perfectamente que no lo haría. Luego fue Verónica quien llamó. Su tono era cortante, arrogante. Dijo que llevaba meses pasándolo mal mientras yo estaba en mi lujosa oficina sin mover un dedo por ella. Dijo que las verdaderas hermanas se apoyaban. Que yo le debía algo, porque la familia viene primero. Le pregunté qué había hecho ella por mí cuando yo trabajaba 3 empleos para pagar la universidad. Dijo que eso era distinto. Le pregunté en qué sentido. Colgó. 1 hora después, mi madre volvió a llamar, furiosa porque había hecho llorar a Verónica. Me dijo que estaba siendo cruel. Que el éxito me había cambiado. Que yo solía ser una chica dulce que se preocupaba por su familia. Casi me eché a reír. Siempre me había preocupado por la familia. Ellos nunca se habían preocupado por mí. Aún así, mantuve un tono neutral. Le dije que simplemente estaba siendo realista respecto a las prácticas de contratación corporativa. Mi madre respondió que siempre hay maneras de saltarse las reglas para la gente que importa. Yo contesté que no iba a comprometer mi integridad profesional. Ella dijo que estaba siendo dramática. La conversación terminó mal. Me quedé en mi oficina mirando el horizonte de Seattle, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba. Ellos nunca iban a detenerse. Nunca respetarían mis límites ni reconocerían mis logros. Seguirían presionando, exigiendo, esperando que sacrificara mi carrera por su comodidad, a menos que les diera un motivo para parar. Entonces, una idea empezó a tomar forma. Peligrosa, tal vez. Definitivamente mezquina, pero extrañamente satisfactoria. Ellos querían acceso a CloudTech. Querían que usara mi posición para ayudar a Verónica. ¿Y si lo hacía? ¿Pero no de la forma que esperaban? Pasé el fin de semana investigando y planificando. CloudTech tenía un programa de pasantías intensivas para personas que querían cambiar de carrera. Puestos pagados de 3 meses diseñados para dar a quienes no tenían formación técnica una experiencia real dentro de la industria tecnológica. El programa era exigente, competitivo, y con una tasa de finalización del 30%. Quienes lo completaban a menudo obtenían empleo en puestos de nivel inicial. Los que no lo lograban salían con la certeza de que la tecnología no era lo suyo. Era perfecto. Competitivo como para parecer una oportunidad legítima, pero lo bastante duro como para dejar en evidencia la falta de compromiso de Verónica. Podría recomendarla con total sinceridad, y lo que ocurriera después dependería únicamente de su ética de trabajo. El lunes por la mañana llamé a mi madre. Le dije que había estado pensando en la situación de Verónica y que tal vez había encontrado algo que podría funcionar. Su entusiasmo fue inmediato y abrumador. Le expliqué en qué consistía el programa, recalcando que era muy competitivo, pero que yo podía recomendar a Verónica como candidata. Mi madre preguntó si eso significaba que Verónica sería aceptada automáticamente. Le respondí que mi recomendación tenía peso, pero que ella aún debía pasar la entrevista y cumplir con los requisitos del programa. Preguntó cuáles eran esos requisitos. Se los enumeré: tener una licenciatura en cualquier área, conocimientos básicos de computación, disposición para aprender y compromiso para completar los 3 meses de duración.
Mi madre dijo que Verónica cumplía con todos esos requisitos. Yo tenía mis dudas sobre los dos últimos, pero me las guardé. Le comenté que enviaría la recomendación y que Verónica debía prepararse para una entrevista. Mi madre me lo agradeció una y otra vez, diciendo que siempre supo que yo respondería por la familia. La ironía no se me escapó. Esa misma tarde envié la recomendación. Fui completamente honesta en mi evaluación. Expliqué que Verónica tenía formación en negocios y que buscaba hacer la transición hacia la tecnología. También mencioné que era mi hermana, en aras de la transparencia total. El coordinador del programa, un hombre amable llamado Trevor, me agradeció la referencia y dijo que pronto la contactarían para agendar una entrevista. La entrevista de Verónica se programó para la semana siguiente. Mi madre llamó 2 veces para preguntarme qué debía decir Verónica. Le respondí que fuera ella misma y mostrara entusiasmo por aprender. En realidad, las entrevistas estaban diseñadas para evaluar motivación y capacidad de aprendizaje. Buscaban personas capaces de admitir lo que no sabían y con un interés genuino en mejorar. 2 cualidades que Verónica nunca había tenido. La entrevista duró unos 30 minutos. Verónica me llamó inmediatamente después, jadeante de emoción. Dijo que había salido perfecta. Que les había encantado. Que estaba segura de que conseguiría el puesto. La felicité y le dije que habría que esperar. El correo de aceptación llegó 3 días después. Verónica había sido admitida. Comenzaría la primera semana de septiembre. La pasantía pagaba $25 por hora, con una jornada de 40 horas semanales. Sería parte de un programa rotativo, pasando por distintos equipos para aprender sobre las diversas áreas de la computación en la nube. Mi familia estaba eufórica. Mi madre me llamó varias veces para agradecerme. Mi padre, que casi nunca escribía, me envió un mensaje diciendo que había hecho lo correcto. Verónica publicó en redes sociales sobre su nueva y emocionante oportunidad en una gran empresa tecnológica, redactándolo cuidadosamente para que sonara más importante que una simple pasantía. Yo observaba todo con una mezcla de distancia y diversión. Ellos creían que me había rendido. Que finalmente había puesto a la familia primero. No tenían idea de lo que realmente se avecinaba. El programa de pasantías estaba diseñado por personas que comprendían que la tecnología requiere dedicación, capacidad para resolver problemas y humildad intelectual. La primera semana era de orientación. Se introducían los conceptos básicos de computación en la nube, la cultura de la empresa y las expectativas profesionales. La segunda semana los pasantes eran asignados a su primera rotación con un equipo real. Para la tercera semana, ya se esperaba que contribuyeran de manera significativa a los proyectos. Verónica duró exactamente 11 días. No interferí en su experiencia. No revisé su progreso ni hablé con sus supervisores. Quería que su resultado fuera completamente producto de su propio esfuerzo. Aún así, me fui enterando de cosas. CloudTech no era tan grande, y la gente hablaba, sobre todo cuando una pasante tenía parentesco con una directora. Las primeras quejas surgieron durante la orientación. Verónica llegó tarde 2 veces, echándole la culpa al tráfico, aunque vivía a solo 20 minutos. Pasó buena parte de las sesiones revisando su teléfono. Preguntó si las charlas eran realmente necesarias, ya que ella ya entendía de negocios. La encargada de la orientación, una mujer paciente llamada Kesa, tomó nota de todo en su evaluación. La primera rotación de Verónica fue con el equipo de infraestructura, encargado de mantener las redes de servidores y garantizar la confiabilidad de los sistemas. Era un trabajo técnico que exigía atención al detalle y disposición para aprender sistemas complejos. A Verónica la asignaron para acompañar a un ingeniero senior llamado David, conocido por ser minucioso y amable con los nuevos. David realmente lo intentó. Me enteré por Patricia, quien había hablado con el jefe de David. David le explicó los conceptos con calma. Respondió sus preguntas sin juzgar. Le dio tareas simples para que ganara confianza. Ella respondió que el trabajo era aburrido. Que esperaba algo más creativo. Que no entendía por qué tenía que aprender sobre servidores cuando ella era una persona de trato.
David sugirió que quizá le gustaría más una rotación con el equipo de relaciones con clientes. Verónica se entusiasmó con la idea, y la trasladaron después de solo 4 días en infraestructura. El equipo de relaciones con clientes se encargaba de mantener los vínculos con los clientes existentes, resolver incidencias y detectar oportunidades de expansión. Requería conocimientos técnicos, excelente comunicación y un interés genuino por resolver problemas. Verónica duró 3 días. La gerente del equipo, una mujer perspicaz llamada Angela, tenía menos paciencia que David. Cuando Verónica llegó 30 minutos tarde su primer día, Angela lo anotó. Cuando revisó su correo personal durante una llamada con un cliente, Angela la enfrentó directamente. Y cuando Verónica sugirió que debería centrarse en marketing en redes sociales en lugar de soporte técnico, Angela programó una reunión con Trevor, el coordinador del programa. Me enteré de esa reunión porque Trevor vino a verme personalmente. Se notaba incómodo. Se sentó frente a mi escritorio con el expediente de evaluación de Verónica y dijo que quería avisarme por cortesía, ya que ella era mi hermana. Explicó que el programa no estaba funcionando. Enumeró los problemas: faltas de puntualidad, falta de compromiso, poca disposición para aprender conceptos técnicos y comportamiento inapropiado durante interacciones con clientes. Le pregunté qué pasaría a continuación. Trevor respondió que tendrían una última conversación con Verónica, explicando las expectativas y las consecuencias. Si no cumplía, sería dada de baja del programa. Se disculpó por la situación. Le dije que no tenía nada por qué disculparse. Agradecí que el programa le hubiera dado una oportunidad justa y que, a partir de ese momento, el resultado dependía exclusivamente de ella. Trevor pareció aliviado. Me dio las gracias por entenderlo y se marchó. Me quedé sola en mi oficina, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Sabía que esto pasaría. De hecho, lo había previsto. Aún así, había algo melancólico en ver a alguien fracasar de forma tan predecible. La conversación final ocurrió a la mañana siguiente. Trevor y Angela se reunieron con Verónica para hablar de su desempeño. Fueron claros y directos. Debía llegar a tiempo, participar en el entrenamiento y mostrar respeto por el proceso de aprendizaje. Si no podía hacerlo, la pasantía terminaría. Verónica me llamó durante mi hora de almuerzo, furiosa. Dijo que estaban siendo injustos. Que el trabajo estaba por debajo de sus capacidades. Que la estaban atacando por no ser una friki de las computadoras. Y que yo debía intervenir para defenderla. Le pregunté si estaba llegando a tiempo. Silencio. Le pregunté si prestaba atención durante las capacitaciones. Respondió que el entrenamiento era aburrido. Le pregunté si había intentado aprender de las personas asignadas para guiarla. Dijo que no entendían sus fortalezas. Le respondí que la pasantía exigía ciertos comportamientos y que debía decidir si quería o no cumplir con esas expectativas. Verónica dijo que yo se suponía que debía estar de su lado. Le respondí que estaba siendo honesta con ella. Verónica colgó. Duró 2 días más. El día 13 de su pasantía llegó 45 minutos tarde, sin disculparse, y pasó toda la mañana quejándose en voz alta de que el trabajo técnico no era para todo el mundo. Angela la despidió antes del almuerzo. La terminación fue profesional y documentada. Verónica recibió el pago correspondiente por su tiempo y fue acompañada hasta la salida por seguridad, como se hacía con cualquier empleado que dejaba la empresa. Yo estaba en una reunión cuando ocurrió. Me enteré 1 hora después, cuando mi madre llamó, gritando. Dijo que había saboteado a Verónica. Que la había preparado para fracasar. Que había humillado a la familia. La dejé desahogarse varios minutos antes de hablar. Le expliqué que había recomendado a Verónica para un programa legítimo, que había recibido la misma orientación y apoyo que todos los demás pasantes, y que su despido se había basado en su propio comportamiento, documentado por varios supervisores. Mi madre dijo que yo podría haberla protegido. Le pregunté por qué Verónica necesitaba protección frente a expectativas profesionales básicas. Mi madre me llamó ingrata. Dijo que, después de todo lo que habían hecho por mí, les debía más.
Le pregunté qué, exactamente, habían hecho por mí. Le pregunté si habían ido a mi graduación. Si me habían felicitado por mi oferta laboral. Si alguna vez habían apoyado mi carrera antes de querer obtener algo de ella. El silencio al otro lado del teléfono duró varios segundos. Luego mi madre dijo que eso era diferente. Le pregunté en qué sentido. Dijo que estaba siendo rencorosa, que sacaba viejos resentimientos. Le respondí que solo estaba siendo honesta sobre un patrón de comportamiento que había existido toda mi vida. Entonces mi padre tomó el teléfono. Su voz era fría, autoritaria. Dijo que los había decepcionado. Que la familia debía ayudarse a tener éxito, no destruirse entre sí. Dijo que había puesto deliberadamente a Verónica en una posición para fracasar. Le respondí que eso no era cierto. Que le había dado una oportunidad por la que cientos de candidatos calificados competían. Lo que hiciera con esa oportunidad era decisión suya. Él dijo que estaba jugando con tecnicismos. Que sabía que Verónica no era técnica y que debía haberle buscado algo más adecuado. Le contesté que en una empresa tecnológica no había algo más adecuado para alguien sin habilidades ni interés en la tecnología. Él dijo que podría haber creado algo. Le pregunté si quería decir que debía inventar un puesto falso para mi hermana en la empresa en la que yo intentaba construir credibilidad. Dijo que estaba siendo difícil. Le respondí que estaba siendo profesional. Él replicó que la profesionalidad sin lealtad no significaba nada. Yo contesté que la lealtad sin respeto no valía nada. Me dijo que no volviera a casa para la cena del domingo hasta que estuviera lista para disculparme. Le respondí que no habría problema, ya que no me habían invitado a cenar en 6 meses. Y colgué. Me quedé en mi oficina, con las manos temblando levemente. Acababa de quemar los puentes con toda mi familia. Sabía que le dirían a todo el que quisiera escuchar que yo era egoísta, que había abandonado a mi hermana, que el éxito me había vuelto cruel. Se pintarían como víctimas y a mí como la villana. Una parte de mí se sintió mal por ello, pero una parte aún mayor se sintió libre. 1 hora después, Patricia golpeó la puerta de mi oficina. Había escuchado sobre el despido de Verónica y quería saber cómo estaba. Le aseguré que me encontraba bien. Me dijo que estaba orgullosa de la forma en que había manejado la situación, manteniendo los límites profesionales incluso cuando era algo personalmente difícil. Dijo que esa clase de integridad era rara y valiosa. Sus palabras significaron más para mí que cualquier aprobación que mis padres pudieran haberme dado. Las semanas siguientes fueron tensas. Mi teléfono se llenó de mensajes de familiares lejanos, personas de las que no sabía nada hacía años y que de pronto estaban preocupadas por la unidad familiar. Mi tía dijo que debería haber sido más paciente con Verónica. Mi tío comentó que los jóvenes necesitaban más apoyo en estos tiempos. Mi prima dijo que tenía suerte de ser inteligente y que debía ayudar a quienes no lo eran. Bloqueé a la mayoría. Me concentré en mi trabajo, en mi equipo, en seguir construyendo algo que realmente valiera la pena. CloudTech estaba prosperando. Mi departamento superaba los objetivos. Estaba contratando talento nuevo y creando sistemas que permitirían escalar conforme la empresa creciera. Era buena en lo que hacía. Pertenecía a ese lugar. Entonces, a comienzos de octubre, ocurrió algo inesperado. Tuve una reunión con un posible cliente, una importante empresa de energía renovable que buscaba renovar por completo su infraestructura de datos. La directora ejecutiva era una mujer llamada Victoria, aguda y directa. Pasamos 2 horas discutiendo sus necesidades y nuestras capacidades. La reunión fue excelente. Victoria parecía impresionada con nuestro enfoque y con la experiencia de mi equipo. Al finalizar, mencionó que había escuchado cosas muy buenas sobre CloudTech por parte de varias fuentes. Una de ellas, dijo, era una amiga de la industria farmacéutica, Diane, la directora de tecnología del primer gran proyecto que lideré. Victoria explicó que Diane había elogiado específicamente mi trabajo y le había recomendado que, si alguna vez necesitaba soporte de implementación, me pidiera por nombre propio. Sentí un calor expandirse por el pecho. Así es como se ven las verdaderas relaciones profesionales.
Personas que respetan tu trabajo y te recomiendan por tus méritos. Personas que ven tu valor y desean que otros se beneficien de él. La empresa de Victoria firmó con nosotros la semana siguiente. El contrato tenía un valor de $3,2 millones por 2 años. Era el acuerdo más grande que mi departamento había cerrado. El equipo ejecutivo estaba eufórico. Patricia me recomendó para un bono. Recibí un correo de reconocimiento del CEO a nivel de toda la compañía. Mis padres nunca lo mencionaron. No lo esperaba. Pero sucedió algo que sí me tomó por sorpresa. Verónica se puso en contacto conmigo. No por llamada ni mensaje de texto, sino mediante un mensaje en LinkedIn, profesional y distante. Decía que quería disculparse por cómo habían terminado las cosas en CloudTech, que no estaba preparada para ese entorno y que había reaccionado mal, que esperaba que pudiéramos dejar atrás el pasado. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Sonaba sincero, pero ya había aprendido a desconfiar de las intenciones de mi familia. Respondí con cautela, agradeciendo su mensaje y deseándole que encontrara una carrera acorde con sus fortalezas. Fui breve y neutral. Ella respondió de inmediato. Dijo que, de hecho, había encontrado algo. Estaba trabajando en la empresa de construcción de mi padre, en la oficina, gestionando agendas y comunicándose con los clientes. Le iba bien. Dijo que había comprendido que encajaba mejor en el negocio familiar que en la tecnología. La felicité y lo dejé ahí. No confiaba del todo en esa repentina madurez, pero tampoco tenía la energía para analizarla. Yo tenía mi propia vida en la que concentrarme. Noviembre trajo nuevos desafíos. CloudTech estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, y mi departamento apenas lograba mantenerse al día con la demanda. Necesitábamos más personal, mejores procesos y una dirección estratégica más clara. Pasaba largas horas entrevistando candidatos, rediseñando flujos de trabajo y presentando planes de expansión ante los ejecutivos. Era agotador y emocionante. Estaba construyendo algo desde cero, creando sistemas que respaldarían cientos de implementaciones. Mentoreaba a nuevos directores y ayudaba a moldear la cultura de la empresa. Tenía 26 años y dirigía un departamento que generaba decenas de millones en ingresos. Mis padres seguían sin llamar. Verónica había dejado de escribirme. El silencio familiar era absoluto. A veces los extrañaba. Extrañaba la idea de lo que una familia debería ser. Pero, la mayor parte del tiempo, me sentía aliviada. Había invertido tanta energía en buscar su aprobación que nunca me había detenido a cuestionar si su aprobación realmente valía la pena. Entonces, la semana antes de Acción de Gracias, mi madre llamó. Casi no atiendo, pero algo dentro de mí me hizo contestar. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Dijo que quería invitarme a la cena de Acción de Gracias. Que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvimos todos juntos. Que la familia era importante, especialmente en las fiestas. Esperé el momento en que llegara la petición, la culpa o la crítica. Pero no llegó. Solo me pidió, con voz suave, si iría. Le dije que lo pensaría. Después de colgar, me quedé reflexionando durante varios días. Una parte de mí quería negarse, mantener los límites que por fin había establecido. Otra parte se preguntaba si tal vez habían aprendido algo. Si quizá existía una mínima posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Decidí ir. No porque les debiera nada, sino porque quería ver por mí misma si algo había cambiado. Iba con los ojos abiertos y las expectativas claras. No esperaba milagros ni disculpas. Solo quería observar. La cena fue en la casa de mis padres, en Portland, en el mismo comedor donde había comido miles de veces sintiéndome invisible. Llegué exactamente a la hora acordada, llevando una botella de vino que había escogido con cuidado. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa que parecía genuina, aunque me mantuve cautelosa. La casa lucía igual que siempre. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de fotografías familiares, y noté algo que siempre había sabido, pero nunca había querido admitir del todo. Yo aparecía en muchas menos fotos que Verónica. Las pocas imágenes donde salía estaban tomadas en grupo, siempre en los bordes,
fácil de recortar. Verónica, en cambio, ocupaba el centro, sonriendo, la favorita indiscutible. No sentí nada al verlas. Solo observación. Sin dolor. La cena empezó con calma. Mi padre preguntó por mi trabajo en términos vagos, sin prestar mucha atención a mis respuestas. Verónica habló de su puesto en la empresa constructora, de cómo estaba aprendiendo el negocio y ayudando a modernizar el sistema de gestión de clientes. Mi madre la elogió constantemente, diciendo lo maravilloso que era tenerla cerca y verla involucrada en el negocio familiar. Yo comí mi pavó y mis batatas dulces en silencio, y esperé. Sabía que tenía que haber una razón para esa invitación más allá del espíritu festivo. Mi familia no hacía nada sin un propósito. Llegó el postre, pastel de calabaza y café. Mi madre trajo una segunda botella de vino. Entonces mi padre carraspeó, ese sonido que siempre hacía antes de un anuncio importante. Dejé el tenedor sobre el plato y esperé. Dijo que habían estado pensando mucho últimamente. Que la familia era importante y lamentaban cómo se habían desarrollado las cosas en los últimos meses. Que querían reconciliarse y seguir adelante juntos. Asentí, esperando el punto real de la conversación. Mi madre tomó la palabra. Dijo que tenían una propuesta. La empresa constructora iba bien, expandiéndose hacia proyectos de desarrollo comercial. Habían llegado a un punto en el que necesitaban modernizar sus operaciones, implementar mejores sistemas tecnológicos y actualizar su infraestructura. Necesitaban a alguien que entendiera tanto de negocios como de tecnología. Querían contratarme. Me quedé inmóvil, procesando. Eso no era una disculpa. Era otra petición. Me habían invitado, fingiendo querer una reconciliación, solo para pedirme ayuda. Mi padre continuó explicando la oferta. Sería directora de operaciones y tecnología, supervisaría la implementación de nuevos sistemas mientras aprendía el negocio de la construcción. Con el tiempo, asumiría la dirección junto a Verónica. Dijo que era un legado familiar, una oportunidad para construir algo juntas. El salario sería igual al que ganaba en CloudTech, con participación en las ganancias y una parte garantizada de propiedad. Verónica intervino, emocionada. Dijo que sería increíble trabajar juntas. Que al fin podríamos ser un verdadero equipo. Que la empresa necesitaba ideas frescas y que yo era perfecta para eso. Mi madre asentía con entusiasmo, diciendo lo maravilloso que sería ver a sus dos hijas construyendo el futuro familiar. Todos me miraban expectantes, seguros de que aceptaría. Habían planeado esto con precisión, sincronizando la invitación y la oferta para tener el mayor impacto emocional posible. Pensaban que me sentiría conmovida por la inclusión, agradecida por la oportunidad, ansiosa por formar parte del negocio familiar. No tenían idea de quién era yo realmente. Tomé un sorbo de vino, dejando que el silencio se alargara. Luego hice una pregunta simple. ¿Por qué ahora? Mi padre dijo que habían comprendido que la familia era más importante que el orgullo. Le pregunté por qué yo no había sido importante hace 6 meses, o un año, o en cualquier momento de mi vida antes de que necesitaran algo de mí. La temperatura en la habitación bajó. Mi madre dijo que eso era injusto. Le pregunté qué parte era injusta. Enumeré hechos. Sin emoción, solo una línea de tiempo. Les recordé que no fueron a mi graduación. Que menospreciaron mi oferta laboral. Que solo me contactaron para exigirme ayuda para Verónica. Que, cuando eso no funcionó, me culparon y cortaron toda comunicación. Y que ahora, de repente, necesitaban conocimientos tecnológicos, y mágicamente yo volvía a ser parte de la familia. Verónica dijo que estaba siendo dramática. Me giré hacia ella. Le pregunté si recordaba nuestra última conversación antes de la pasantía, cuando me dijo que le debía ayuda porque la familia viene primero. Le pregunté si recordaba haberme colgado cuando le pregunté qué había hecho ella para apoyar mi educación. Le pregunté si alguna vez había sido consciente de lo unilateral que había sido siempre nuestra relación. Desvió la mirada. Mi padre dijo que estaba anclada en el pasado. Le respondí que el pasado era la única evidencia que tenía de cuáles eran sus verdaderas prioridades.
Mi madre dijo que las personas podían cambiar. Asentí. Le dije que estaba de acuerdo, que las personas podían cambiar. Y luego pregunté, ¿pueden mostrarme alguna prueba de que ustedes lo hayan hecho? El rostro de mi padre comenzó a enrojecer, una señal que conocía desde niña. Dijo que estaba siendo irrespetuosa. Yo respondí con calma, no, estoy siendo honesta. Mi padre dijo que debía estar agradecida por la oportunidad que me estaban ofreciendo. Le respondí que ellos deberían estar agradecidos de que yo hubiera aceptado venir a cenar. La conversación empezó a desmoronarse, exactamente como sabía que lo haría. Ellos no querían reconciliación. Querían obediencia. Querían acceso a mis habilidades, a mis contactos y a mi éxito, todo mientras mantenían la misma dinámica de siempre, donde mi valor existía solo cuando era útil para ellos. Me levanté de la mesa. Mi madre preguntó a dónde iba. Le dije que me iba, porque esta cena acababa de confirmar lo que ya sabía. Ellos no me veían como una persona con su propia vida y metas, sino como un recurso al que podían recurrir cuando les convenía y olvidar cuando no. Verónica dijo que estaba siendo egoísta. Esa palabra otra vez. Egoísta. La había escuchado tantas veces, siempre usada cuando me atrevía a poner mis propias necesidades primero o a proteger mis límites. Me giré hacia ella y la miré directamente. Le dije que ser egoísta significaba tomar más de lo que te corresponde. Le pregunté qué había tomado yo de ella. Yo había pagado mi propia educación, mientras que la suya la habían financiado nuestros padres. Yo había trabajado en varios empleos para mantenerme, mientras ella vivía en casa sin pagar renta. Yo había construido mi carrera con mi esfuerzo, mientras ella esperaba que las puertas se abrieran simplemente porque era de la familia. ¿En qué parte, exactamente, había sido egoísta? No tuvo respuesta. Mi padre me ordenó que me sentara. Seguí de pie. Dijo que si salía por esa puerta, estaría eligiendo la carrera por encima de la familia. Le respondí que estaba eligiendo el respeto por encima de la disfunción. Dijo que me arrepentiría de esa decisión. Le contesté que lo único de lo que me arrepentía era de haber pasado tantos años buscando la aprobación de personas que nunca me la iban a dar. Mi madre empezó a llorar. Lágrimas calculadas, diseñadas para manipular. Dijo que no entendía de dónde venía tanto enojo. Le dije que no era enojo. Era claridad. Le expliqué que finalmente había dejado de confundir obligación con amor, y tolerancia con aceptación. Ellos me habían enseñado que la familia debía apoyarse mutuamente, pero jamás aplicaron ese principio a sí mismos. Caminé hacia la puerta. Mi padre me gritó desde atrás, su voz cortante. Dijo que estaba cometiendo un error. Que volvería arrastrándome cuando me diera cuenta de que los necesitaba. Que la sangre era más espesa que el agua y que no podía huir de la familia para siempre. Me giré por última vez. Le dije que tenía razón en que la sangre era más espesa que el agua, pero que citaba mal la frase. El dicho completo es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que los lazos elegidos son más fuertes que los biológicos. Le dije que yo había elegido Cloud Tech. Había elegido a Patricia, a mi equipo y la vida que estaba construyendo. No estaba huyendo de mi familia. Estaba corriendo hacia las personas que realmente me valoraban. Y me fui. Conduje de regreso a Seattle bajo la oscuridad, sintiéndome más liviana con cada kilómetro. Había ido a esa cena esperando un cambio, y lo que obtuve fue una confirmación. Ellos nunca me verían de otra forma, porque no querían hacerlo. Querían una versión de mí que existiera solo para servir sus necesidades. Y cuando me negué a ser esa persona, me convirtieron en la villana de su historia. Podía vivir con eso. Había pasado toda mi vida intentando ser la hija que ellos querían. Ahora, por fin, iba a ser la mujer que realmente era. Las consecuencias llegaron rápido y, como era de esperarse, fueron predecibles. Mi madre llamó 2 veces al día siguiente. No respondí. Mi padre envió un largo correo enumerando todas las formas en que los había decepcionado, cómo había desperdiciado su tiempo y su buena voluntad, y cómo lo entendería cuando fuera mayor. Lo borré sin terminar de leerlo.
Verónica publicó mensajes vagos en redes sociales sobre lealtad y traición. Bloqueé todas sus cuentas. Los familiares lejanos volvieron a contactarme, esta vez con más urgencia. Mi tía dijo que estaba destruyendo la familia. Le respondí que simplemente me negaba a seguir sosteniendo algo que nunca me había incluido realmente. Mi tío dijo que me arrepentiría de quemar puentes. Le contesté que algunos puentes merecen arder. Mi prima comentó que todos cometemos errores y que debería ser más comprensiva. Le pregunté cuáles eran los errores que, según ella, necesitaban mi perdón. Nadie supo qué responder. Me refugié en el trabajo. El proyecto con la empresa de energía renovable entraba en su fase crítica. El equipo de Victoria dependía de nosotros para migrar sus sistemas antes de fin de año. Coordiné 5 equipos técnicos diferentes, gestioné la comunicación diaria con el cliente y resolví problemas a medida que surgían. Era intenso, demandante, y exactamente lo que necesitaba. Patricia notó que estaba trabajando aún más horas que de costumbre. A mediados de diciembre me llamó a su oficina y me preguntó si todo estaba bien. Le conté todo, la cena de acción de gracias, la oferta laboral, la confrontación y la ruptura definitiva con mi familia. Esperaba compasión o frases vacías. En cambio, Patricia me contó una historia. Dijo que cuando comenzó su carrera, 25 años atrás, su familia esperaba que trabajara en el restaurante familiar. Sus padres eran inmigrantes que lo habían dado todo, y esperaban que sus hijos honraran ese sacrificio continuando el legado. Pero Patricia quería estudiar informática. Su familia se enfureció. La llamaron ingrata, egoísta, y le dijeron que estaba abandonando su herencia. Aún así, lo hizo. Estudió, trabajó, se formó por su cuenta. Con el tiempo, su familia la perdonó. Pero pasaron años. Y en esos años de distancia, aprendió algo esencial: no se puede vivir el sueño que otros tienen para tu vida. Me dijo que yo había tomado la decisión correcta. Que una familia que solo te valora por lo que puedes ofrecer no es realmente familia. Y que iba a estar bien. Le creí. Durante las semanas siguientes, sentí como el peso que había estado cargando comenzaba a desaparecer. Dejé de revisar el teléfono esperando mensajes de mis padres. Dejé de ensayar en mi cabeza conversaciones imaginarias donde por fin me entendían. Dejé de esperar una versión de ellos que nunca existió. El proyecto con la empresa de energía renovable se completó exitosamente el 20 de diciembre. Victoria envió un correo personal agradeciendo el trabajo del equipo y destacando específicamente mi liderazgo. El cliente nos recomendó con 2 compañías más dentro de su red industrial. Mi departamento cerró el año superando las metas de ingresos en un 18%. El equipo ejecutivo recompensó mi desempeño con un bono importante y otra promoción: directora senior de soluciones empresariales, con un equipo más grande, mayor presupuesto y participación directa en la estrategia de la compañía. A los 26 años, me convertí en la directora senior más joven en la historia de CloudTech. El anuncio se hizo público en toda la empresa, 2 días antes de Navidad. Pasé la Navidad sola en mi apartamento de Seattle. Y fue pacífica. Preparé una buena cena para mí misma, hice videollamadas con Julia y algunos amigos, vi películas y terminé un libro que llevaba meses posponiendo. No eché de menos la tensión de las reuniones familiares, ni esa sensación constante de ser juzgada y no estar a la altura. El 28 de diciembre, recibí un mensaje inesperado por LinkedIn. Era de Diane, la directora de tecnología de la empresa farmacéutica con la que había trabajado en mi primer gran proyecto. Decía que había estado siguiendo mi progreso profesional y que estaba impresionada. Su compañía buscaba una vicepresidenta de implementación tecnológica, y quería saber si me interesaría hablar sobre el puesto. Me quedé mirando el mensaje, atónita. Vicepresidenta en una farmacéutica del Fortune 500. Sería un salto enorme, incluso más grande que todo lo que ya había logrado. El puesto implicaba supervisar todos los proyectos tecnológicos de la empresa, dirigir un equipo de más de 50 personas y reportar directamente a la directora de información, CIO. Respondí que estaba muy interesada en conocer más detalles. Acordamos una llamada para la primera semana de enero.
No le conté a nadie en CloudTech, ni siquiera a Patricia. Primero quería entender bien la oportunidad. La llamada con Diane duró 90 minutos. Fue directa sobre lo que buscaban. Alguien capaz de conectar los contextos técnicos y de negocio, manejar proyectos complejos, liderar grandes equipos y trabajar bajo presión con ejecutivos de alto nivel. Me preguntó sobre mi experiencia, mi filosofía de liderazgo y mis objetivos profesionales. Respondí con honestidad, basándome en todo lo que había aprendido durante los últimos 8 meses. Al final de la llamada, Diane dijo que quería avanzar con el proceso formal de entrevistas. Serían varias rondas, reuniones con ejecutivos, presentaciones ante equipos de liderazgo. Tomaría algunas semanas. Le agradecí y le dije que esperaba con entusiasmo el proceso. Cuando colgamos, me quedé sentada en mi oficina, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Una emoción pura por mi futuro. Sin ansiedad por demostrar mi valor ni miedo a decepcionar a nadie. Solo entusiasmo genuino por lo que estaba por venir. El proceso de entrevistas fue intenso. Me reuní con la CEO, el director de operaciones y, finalmente, con la directora ejecutiva. Preparé presentaciones sobre estrategias tecnológicas y metodologías de implementación. Respondí preguntas sobre formación de equipos, gestión del cambio y escalabilidad. Cada persona con la que hablé era aguda, exigente y realmente interesada en mis capacidades. A principios de febrero, llegó la oferta formal, vicepresidenta de implementación tecnológica. Salario anual de $215.000, más acciones, bonos por desempeño, asistencia para reubicación si quería mudarme cerca de la sede, beneficios completos y privilegios ejecutivos. La fecha de inicio, 1 de marzo. Acepté de inmediato. Luego agendé una reunión con Patricia para comunicarle mi decisión. Recibió la noticia con elegancia. Me felicitó, aunque admitió que me extrañaría. Dijo que siempre supo que estaba destinada a cosas más grandes y se ofreció a ser mi referencia en cualquier momento. Le agradecí por todo lo que me había enseñado, por haber visto mi potencial cuando mi propia familia no lo hizo. Mi último día en CloudTech fue el 25 de febrero. Mi equipo organizó una pequeña despedida en la sala de conferencias. Compartieron anécdotas de proyectos en los que habíamos trabajado juntos. Varios compañeros dijeron que yo había sido la mejor líder que habían tenido. Trevor, del programa de prácticas, hizo una broma, que al menos una persona de mi familia había sacado provecho de mi paso por CloudTech, aunque fuera por poco tiempo. Todos rieron, incluso yo. La historia de Verónica se había convertido en una especie de leyenda interna, un ejemplo sobre cómo mantener los estándares profesionales incluso bajo presión personal. Lo que una vez fue doloroso ahora era prueba de mi integridad. Pensé en mi familia mientras conducía hacia la sede de la empresa farmacéutica para mi primer día. Me pregunté si sabrían sobre mi nuevo puesto. No se los había contado, pero el mundo profesional era sorprendentemente pequeño. Alguien podía haberlo mencionado. Me pregunté si sentirían algún arrepentimiento por cómo me habían tratado, por las oportunidades que habían desperdiciado de conocer realmente quién era. Luego dejé de preguntármelo. Ya no importaba. Ellos habían tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Estaba construyendo una vida basada en el mérito, el respeto y las relaciones elegidas. Me rodeaba de personas que valoraban la competencia y la integridad. Estaba creando mi propia definición de éxito, una que no tenía nada que ver con su aprobación. Mi primer mes como vicepresidenta fue desafiante y gratificante. Heredé proyectos en crisis y equipos con poca moral. Pasaba largas jornadas comprendiendo sistemas, reuniéndome con directivos y construyendo relaciones. Implementé nuevos procesos, reestructuré flujos de trabajo y formé a los gerentes en principios de liderazgo. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. A finales de marzo, recibí un correo inesperado. Era de Verónica, enviado a mi correo personal y no a través de LinkedIn. El asunto decía, lo siento. Casi lo elimino sin leerlo, pero la curiosidad ganó. El correo era más largo de lo que imaginé. Verónica decía que había estado reflexionando mucho desde Acción de Gracias.
Contaba que finalmente había empezado terapia y estaba trabajando en sí misma. Decía que se había dado cuenta de que me había tratado terriblemente durante gran parte de nuestras vidas, que me había dado por sentada y que me había resentido por lograr lo que ella no pudo. Explicó que nuestros padres siempre nos habían comparado, y que ella había lidiado con eso minimizando mis logros en lugar de enfrentar sus propias inseguridades. Aclaró que no esperaba perdón, solo quería que yo supiera que ahora lo veía, que entendía lo injusta que había sido. Esperaba que yo estuviera bien y dijo que estaba genuinamente orgullosa de lo que había conseguido. Leí el correo 3 veces. Sonaba sincero, más consciente que cualquier cosa que Verónica me hubiera dicho antes. Pero también sabía que las palabras eran fáciles. El cambio, no tanto. La terapia era un buen comienzo, pero no borraba años de comportamientos. Le respondí brevemente. Le dije que agradecía su honestidad y me alegraba de que estuviera trabajando en sí misma. Le deseé lo mejor. No ofrecí reconciliación, ni propuse vernos. Solo reconocí su mensaje y lo dejé ahí. Quizá algún día pudiéramos tener algún tipo de relación. Quizá no. De cualquier forma, yo estaría bien. Mis padres nunca se disculparon. Mi padre se mantuvo firme en su postura de que los había traicionado. Mi madre siguió enviando mensajes ocasionales diciendo que me extrañaba, aunque jamás reconoció lo que realmente había sucedido ni por qué me había alejado. Le contaron a los familiares que yo había elegido la carrera por encima de la familia, retratándose como las víctimas. Supe, a través de conocidos, que la empresa constructora de mi padre seguía teniendo problemas para modernizarse. Sin mi experiencia, se estaban quedando atrás frente a la competencia que contaba con mejores sistemas tecnológicos. Eventualmente, contrataron a una firma de consultoría, pagando 3 veces más de lo que habría costado mi salario. Y los consultores implementaron exactamente los mismos cambios que yo les habría recomendado. La ironía no se me escapaba. Mis padres habían estado dispuestos a pagar fortunas a desconocidos por una ayuda que antes me habían exigido a mí, gratis, solo porque compartíamos el mismo ADN. Mi carrera siguió floreciendo. En menos de un año, transformé por completo el departamento de implementación tecnológica de la farmacéutica. Completamos un proyecto de transformación digital que le ahorró a la empresa $12 millones anuales. Fui ascendida nuevamente. Vicepresidenta ejecutiva, oficina en la esquina, asiento en la mesa donde se tomaban las decisiones que definían el futuro de la compañía. Compré una casa. Viajé internacionalmente por trabajo. Mentoricé a jóvenes mujeres que estaban comenzando en el mundo de la tecnología. Construí amistades genuinas con colegas que se convirtieron en una especie de familia elegida. Empecé a salir con alguien amable, respetuoso, que apoyaba mis metas y valoraba mi independencia. Había creado una vida completamente mía. Con el tiempo entendí que la venganza no estaba en el fracaso de Verónica durante su pasantía, ni en la confrontación de Acción de Gracias, ni en la decepción de mis padres. La verdadera venganza estaba en vivir bien. En haber construido un éxito que ellos no podían reclamar como propio, ni controlar, ni aprovechar. En demostrar que su aprobación nunca había sido necesaria. Ellos habían despreciado mi potencial, habían minimizado mi valor, y aún así, yo había superado todas las expectativas. A veces, la mejor venganza no son los planes elaborados ni las humillaciones públicas. A veces, la mejor venganza es convertirte en alguien tan exitoso que aquellos que te subestimaron solo puedan observarte desde lejos, sabiendo que pudieron ser parte de tu historia, pero decidieron no hacerlo. Mi familia tendría que vivir con esa verdad, que me rechazaron cuando más necesitaba su apoyo, y que, a pesar de ello, yo prosperé sin ellos. Esa era una consecuencia suficiente. Una tarde de primavera, 5 años después de aquella ceremonia de graduación solitaria, me encontraba de pie en mi oficina, observando la ciudad a través del ventanal. Y por primera vez, no sentía enojo. No sentía rencor. Solo paz. Mi familia me había enseñado una lección importante, aunque no la que ellos pretendían. Me enseñaron que no necesitaba su validación para tener valor. Me enseñaron a construir mi propia definición de éxito. Y me enseñaron que, a veces,
La familia que eliges es mucho más fuerte que la familia en la que naces. Había dejado de perseguir su aprobación, y empecé a ganarme la mía. Ese simple cambio lo transformó todo.